Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos, a los que estamos aquí, y a usted que nos sintoniza en casa también sea muy bendecido en esta tarde. Vamos a hacer una pequeña y breve oración para así poner todo esto en manos del Señor. Amén. Bendito Padre que estás en gloria, te agradecemos infinitamente, Señor mi Dios, esta oportunidad que nos das, Padre, de venir nuevamente delante de tu presencia. Gracias por este día maravilloso que nos diste, Señor. Gracias, Padre, porque pudimos terminar otro día de arduo trabajo, Señor mi Dios, porque tú nos fortaleciste, tanto física como espiritualmente. Padre amado, ahora te pedimos que a través de tu Santo Espíritu tú guíes, Padre, todo esto, Señor, esta enseñanza maravillosa, que tú unjas, Señor mi Dios, con aceite fresco a tu siervo, Padre de la gloria, y a nosotros, Padre amado, de la misma manera, para elevar estos cantos, Señor, que lleguen hasta tu mismísima presencia. Padre, todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a adorar al Señor cantando estos cantos. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Amén. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Una vez más. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva el Señor y por los siglos de los siglos vivirá nuestro Salvador. Gracias, Señor. Puede cerrar sus ojos. Gracias, Señor. Adorar al Señor. Gracias, Señor. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Sí, Señor, gracias, gracias. Y en mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor.
eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Gracias al Señor, gracias por tanto amor, gracias Señor, porque tú nos vas a dar esta noche. Pues gracias, Dios nos bendiga, Dios les guarde. Le dejamos el lugar al pastor. Amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga. Así de pie como estamos, les invito para pedir al Señor su bendición y que Dios esté trayendo para todos una bendición especial. Padre que estás en los cielos, en esta noche gloriosa, estamos aquí, Señor, celebrando a tu nombre y dándote la honra y la alabanza, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, oh Dios nuestro todo. Te damos la alabanza, Señor, y te exaltamos y te bendecimos por sobre todas las cosas. Bendice, bendice nuestras vidas, oh Dios eterno, y permite que esta noche sea una noche especial, diferente, Señor, pese, oh Dios, a las circunstancias adversas, pero sé tú, oh Dios, de quien te glorifiques, oh Padre, de una manera maravillosa. Yo creo en la palabra tuya, creo, oh Dios, que tú estás en medio de todas las cosas, oh Dios mío, y en todas las cosas siempre, oh Padre, habremos de triunfar, porque eres el Rey de la gloria. Gracias te doy, Señor, en esta hora, y te pido, Dios, que estos tiempos que estaremos, Señor, a tus pies escuchando tu palabra sean tiempos de bendición, para que, oh Padre, desarrollemos nuestro crecimiento, nuestra vida espiritual. Te lo pido todo en el glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, gracias, Padre, en esta hora. Bendice a mis hermanos presentes, los que están aún, Padre, oh Dios mío, a través de este medio, escuchando esta palabra. Bendíceles y que esta palabra sea bendición para todos. Te lo pido en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gracias, gracias a Dios. Que el Señor les bendiga. Pueden estar en sus lugares. En esta noche vamos a introducirnos a un tema muy importante. El tema general, no olvidemos que es el tema eclesiología. Se ha ido extendiendo. Bueno, es que todas las doctrinas fundamentales o básicas o doctrinas cardinales de la teología sistemática son maravillosas, profundas y muy amplias. Entonces, realmente hemos estado abordando aspectos sintetizados, algunos con más profundidad, pero ante todas las cosas Dios se glorifica en nuestras vidas. Así es que en esta noche vamos hoy a dar apertura, introducción al tema que hemos titulado, y que usted previamente pues ya lo miró en nuestras presentaciones, el tema palabra, gobierno y disciplina. Esto es muy importante. ¿Y por qué el tema palabra, gobierno y disciplina? En gran parte estos conceptos los hemos estado estudiando en días pasados. Entonces creo que no será muy complicado el poder ahondar y poder desglosar e ir directamente al meollo de las cosas, al asunto básico que Dios quiere hablarnos en esta área. Y bueno, como una introducción, este tema posiblemente nos lleve 2 o 3 sesiones de jueves diferentes,
Pero en esta noche vamos a introducirnos con algo que considero es indispensable, importante también conocer a profundidad y recordar también conceptos de la bendita y gloriosa palabra de Dios. El tema eclesiología, bueno, se deriva de la palabra iglesia, y la palabra iglesia, que va a ser el móvil de estos estudios siguientes, tiene que ver con algo muy importante. Hoy en día, a nivel mundial, la palabra iglesia o la palabra cristiano ha sufrido bastantes malinformaciones o desinformación o cuestiones erráticas, erróneas, es decir, que cuando alguien se refiere a una persona, se le aplica la palabra, ahí va un cristiano, o sea, envuelve la palabra individuo de la persona, cualesquiera que mencionemos, y lo enlazan con la palabra cristiano. Pero realmente esto sonaría como que todos somos creación de Dios, criaturas de Dios, pero los cristianos somos auténticamente hijos de Dios. Por esta razón es importante profundizar en el tema iglesia, tal cual, y poder entender que la palabra iglesia, Dios ha determinado y dado mandamientos de que la iglesia deberá de ser establecida, pero antes de ser establecida debe de ser fundada. Bendito es el Señor. Es decir, que Dios a lo largo de la historia de la humanidad ha tenido un trato con Dios, con el hombre, en diferentes etapas. Algunas veces, algunos estudiosos de la Biblia usan el asunto de las dispensaciones, otras veces las eras, por ejemplo, la era patriarcal, la ley mosaica o la era cristiana, y son situaciones que, a decir verdad, son muy importantes enumerar. Sin embargo, cuando nos referimos a la palabra iglesia, aquí también hay varias aplicaciones erróneas, porque como algunas veces ya lo mencionábamos, muchas de las veces a la iglesia se le llama el edificio donde están los congregados, los miembros, hombres y mujeres, de tal manera que el término iglesia ha sido un término que ha sido malogrado, mal usado, y si esto, detalle, está en estas situaciones, ya hoy podemos imaginarnos qué pasa con lo que es el interior de la iglesia, y no me refiero al edificio, porque si hablamos del edificio, donde hay a la entrada un letrero que dice Iglesia Cristiana, Nuevo Pacto, Ebenezer, Arca de David, etcétera, etcétera, entramos al edificio y vamos a ver instrumentos, mobiliario, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso no es la iglesia. La iglesia es el conjunto de personas. Enseguida yo voy a profundizar en este punto. Sin embargo, no solamente es la reunión, porque ¿de qué serviría tener una reunión de personas con diferentes formas de pensar o carentes del conocimiento de la palabra y con un sinfín de ideologías que difieren uno del otro? Que de por sí esto está sucediendo en la iglesia bajo, yo podría decir, la influencia satánica. Sin embargo, cuando nos referimos a la iglesia es algo diferente. Por eso, en este día yo quisiera
ahondar en esta palabra que es muy importante. Y es, repito, el tema palabra, gobierno y disciplina. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos dentro de un edificio que se denomina una casa de reunión o casa de oración, quiero decirles que el verdadero templo somos los que estamos en su interior. Es decir, que la iglesia tiene principios fundamentales que habrá que establecer, conocer, repasar y subrayar para que la iglesia realmente pueda definirse e identificarse tal cual. Es decir, que Dios nos mandó, al igual que Noé, que Moisés, y ahora a nosotros, los creyentes, cada uno en particular y en general, porque la iglesia no se compone, los ministerios no componen la iglesia. Ministerios es un llamado que Dios da a los de la iglesia, pero la iglesia somos cada uno en particular. Dicho de otra manera, entonces, no son los ministros los que edifican la iglesia, es el todo. Todos los que conformamos la iglesia, los congregantes, debemos, y es nuestro deber, de edificar la iglesia. ¿Y cómo la vamos a edificar? Así como una casa, cuando se edifica, debe tener fundamentos previos, fundados, para poder así desplantar todo lo demás. Yo quiero decirle que una construcción, lo que nunca vamos a mirar es los fundamentos. ¿Estamos todos de acuerdo? Vamos a ver las puertas, las paredes, las ventanas, el techo, el interior, la mesa, el comedor, la cama, los muebles. Todo eso está a la vista. Sin embargo, hay algo muy importante, que para que una construcción permanezca, es muy elemental y primordial que tenga fundamentos muy notorios e importantes para que ese edificio pueda permanecer de pie. Alabe a Dios. Esto es importante. Pues bien, la iglesia de Jesucristo, la iglesia, porque ¿sabe usted que el templo del Espíritu Santo somos la iglesia? Y aunque a los edificios también se les ha denominado templos, pero son templos hechos de mano. El verdadero templo, como piedras vivas, somos nosotros. Es por eso que es muy importante determinar que los fundamentos de una iglesia, pudiéramos enumerar listas diferentes, pero hoy, a través de este estudio, queremos hablar de lo que vemos aquí en pantalla: palabra, gobierno y disciplina. Son los fundamentos de una iglesia, y es lo que vamos a estar hablando. Pero hoy por hoy vamos a introducirnos para poder palpar y de primera mano, entender el concepto iglesia. Yo le aseguro que a las diversas congregaciones en los edificios, como casas de oración, si se les preguntara qué significa iglesia, muchos no saben. Y si se les dijera cuáles son realmente las características de una iglesia verdadera, ¿qué es ser iglesia? ¿Qué es? Y muchos, es muy seguro que el grueso de la congregación no saben responder a esto. Algunos dirán: oh sí, iglesia Getsemaní, una iglesia donde hay 30
personas y que hay algún tipo de situación, pero quiero decirles que los conceptos que pretenda mencionar serán demasiado pobres y demasiado superficiales, por razón de que realmente no se entiende a cabalidad lo que significa la palabra iglesia. Sin embargo, encontramos que Dios envió a Noé, y con esto quiero introducirme en este día. Dios envió, o mandó más bien, a Noé y a Moisés, y usaré estos términos que son importantes para entender plenamente esta situación. La Biblia dice que Noé, alguien de su lugar, dígame, ¿qué construyó? ¿Qué le ordenó Dios a construir? No oigo. Un arca. A Moisés, ¿qué le ordenó Dios a Moisés construir? Un tabernáculo. ¿Y a nosotros qué Dios nos manda edificar? Su iglesia. Su iglesia. No un templo hecho de manos. Su iglesia. Es decir, que es muy importante esto que a continuación vamos a abordar. La palabra, el gobierno y la disciplina son cuestiones muy fundamentales. Y mire, la palabra de Dios, comenzamos hablando con Mateo capítulo 16, los versículos 18 al 19. Lea conmigo y yo leeré de forma audible. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hago un paréntesis. La Biblia habla que Jesús fue el fundador de la iglesia. Él es la piedra fundamental. Sí, Él es la piedra fundamental. De tal manera que el apóstol San Pablo posteriormente menciona, diciendo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto. Ese fundamento es Cristo, y es apóstoles y profetas. Pero hablar de apóstoles y profetas, estamos hablando de que la iglesia no descansa en un apóstol. Por ejemplo, apóstol Pedro, apóstol Pablo, apóstol Timoteo u otro más. No, la Biblia habla y afirma que la iglesia descansa en apóstoles y profetas. Pero ¿quiénes son? Son la palabra de Dios, y Cristo la piedra angular o fundamental. Y por eso dice la Biblia, nadie puede edificar en un fundamento que el que ha sido ya puesto. Por eso, como piedras vivas, vamos a seguir el edificio. Es decir, que después de los fundamentos, la iglesia se edifica. ¿Y quién la va a edificar? No son apóstoles. Aunque cuando se habla del ministerio apostólico, se habla que los apóstoles establecen la doctrina y establecen iglesias también. Pero también los evangelistas logran que almas se salven. Los profetas ministran la profecía y el poder. Los pastores alimentan las ovejas y las cuidan pastoreándolas. Pero en realidad, quien edifica la iglesia, yo quiero decirles esto, quien la edifica es cada uno de los que estamos naciendo de nuevo y convirtiéndonos en la presencia de nuestro Dios. De tal manera que en esta área es muy importante, y Pablo dijo, cada uno vea cómo se sobreedifica. Después del fundamento, que es Cristo y la palabra, aquí yo hablaría de un punto muy importante, que los cristianos tenemos que estar fundamentados en Cristo y en la palabra.
¿Ha escuchado usted la palabra cristocéntrico, bibliocéntrico? Quiere decir que nosotros, nuestro fundamento es Jesús y la palabra. Y hoy el tema que nos tiene ocupados es palabra, el gobierno y la disciplina. Y usted va a entender varios aspectos importantes. Bien, y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que aquí en la tierra desatares, el cielo te va a respaldar y también será desatado. Pues bien, ahora entramos a este punto muy importante. Encontramos que la palabra iglesia, y este punto no quisiera saltar este renglón sin que quedara grabado totalmente. Y lo voy a mencionar y ejemplificar algo que a usted le va a traer recuerdos. La palabra iglesia se define como del griego eclesia. Si alguien le preguntara qué significa la palabra iglesia, bueno, aquí hay algo muy importante que vamos a entenderlo. Y esto es de que la palabra del Señor nos enseña que la palabra iglesia se traduce como una asamblea o como una congregación. Aleluya. Y la iglesia es un organismo. A Noé Dios le dijo: construye el arca, porque el arca iba a ser el medio de cómo iba a haber salvación. Fíjese que el arca, el tabernáculo y la iglesia tienen cosas en común. Del tabernáculo vamos a aprender infinidad de enseñanza. Cada mueble, cada color, cada tela, cada lona, cada madera, cada acción que ahí se desempeñaba son sombras de la iglesia cristiana, de cómo edificarla. El arca de Noé. Pero me llama la atención porque a ambos, a Noé y a Moisés, Dios le dijo que edificara un arca y un tabernáculo. Pero me llama mucho la atención porque la palabra del Señor habla, y esto es muy importante, yo diría, determinar. No lo hicieron de acuerdo a su experiencia, a su ocurrencia o a sus caprichos. La Biblia dice que ellos edificaron conforme a la voz de Dios. Es decir, que lo que ellos construyeron, edificaron, fue conforme al plan y a la palabra de Dios. ¿Sí recuerda usted que a Noé le dijo: y vas a edificar o a construir un arca? Tantos codos de larga, tantos de ancho, tantos de altura, tantos pisos, tantas divisiones. En la parte alta tiene que haber algunas ventanas, en su interior tantos pasillos y divisiones. Es decir, que Noé recibió prácticamente los planos. Usted se puede imaginar cómo el barco más grande de la antigüedad construido, llamado el Titanic, que lo llamaron el barco o el transatlántico insumergible, en el primer viaje se hundió y no resistió en su primer viaje, y fueron en mares no tan tempestuosos como en los días de Noé, cuando hubo el diluvio. Pues bien, el arca de Noé, la Biblia dice que soportó los embates de la furia de la naturaleza 40 días y 40 noches, y después resistió casi un año flotando en el agua, hasta que dejó el agua y asentó en un monte. Pero ¿quién edificó el arca? Noé.
no era un ingeniero naval, no. ¿En qué astillero no edificó el arca? En su patio, en la tierra firme. Para la gente que le rodeaba, esto era una ofensa, una agresión. ¿Cómo construir un semejante barco? Era grande, se le llama el arca, pero era una embarcación, un transatlántico, en plena tierra, donde el agua del mar estaba lejos. Y le preguntaban, ¿cómo va a flotar esta, o cómo la vas a llevar allá? Y Noé les decía, el agua va a venir aquí, va a llover y el agua va a flotar, o el arca va a flotar. Pero hermano, notemos que realmente el diseñador del arca no fue Noé. Noé construyó de acuerdo al propósito divino, de acuerdo a los planes divinos. Y por eso vemos a Dios diciéndole, y así lo harás, de tales maderas, tales medidas, tales elementos. Y entonces le dijo a Noé, y vas a levantarla, y así se hará, y así será hecho. Y así lo hizo Noé. Es decir, que tanto Noé como Moisés edificaron un hermoso barco, un hermoso tabernáculo, pero a la idea de Dios. Maravilloso. Y eso hoy en día nos trae mucha enseñanza. Pues bien, la iglesia del Señor es lo mismo. La palabra iglesia se deriva del griego, ya dije, eclesia, que significa asamblea o congregación. Estamos hablando de personas humanas, nacidas de nuevo y bautizados. Hoy queremos aprender dos cosas. Las iglesias tienen algo que se llama el credo de la iglesia, o también se le llaman los estatutos de fe, que son los que fundamentan, en este caso, lo que la iglesia creemos. Creemos en la infalible palabra de Dios, sus libros canónicos, la deidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la segunda venida de Cristo, en los dones ministeriales, la Santa Cena, bautismo en agua, la segunda venida de Cristo, cielos nuevos, tierra nueva. Esto es el credo de la iglesia, que conocemos como los estatutos de fe. Pero cuando hablamos de iglesia, es decir, de la congregación en sí, estamos hablando de algunas importantes enseñanzas en donde vamos a edificarnos como iglesia. Y hoy quiero usar como ejemplo que en los pasados temas hablamos de cualificaciones. ¿Alguien recuerda esta palabra? Yo creo que sí. Bueno, mencionábamos que los ministros llamados tendrán que ser capacitados y después establecidos, pero no sin antes establecerlos, sin que antes sean probados y así ministren si fueren sin crimen. Y para poder establecer a un ministro que brinde confianza y seguridad dentro de lo que es el gobierno de la iglesia, entonces deben de calificar en las cualificaciones, cualidades. Pues bien, la iglesia tiene también como un tipo de estatutos de fundación, de establecimiento, o diría de otra manera, cualificaciones. Y lo quiero mencionar o narrar de la siguiente forma. La palabra iglesia no es el edificio, ya esto lo dijimos. No es tampoco un club social, ni partido político, ni religioso social. La iglesia no es una organización como las que hay en el mundo. La iglesia es un organismo que tiene vida, que su cabeza es Cristo, y que cada creyente, congregante, miembro de la iglesia, formamos
este organismo con vida. Hay vida. Alabado es Dios. Entonces, aquí encontraremos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y se identifica cada creyente en este organismo. Ahora, aquí voy a mencionar algo muy importante que yo creo que a todos nos va a ser de utilidad, porque edificar la iglesia es algo diferente a edificar templos. Este es lo primero que yo quisiera por ahí arrancar. ¿Sabía usted que la iglesia primitiva en Jerusalén no tenía ni templos? En Jerusalén, recuerda usted que enseñábamos que solo había, ¿cuántos templos? Uno, el templo de Herodes, el único, no había más. Lo que abundaba en cada aldea, en cada población o ciudad, eran las sinagogas. Pero las sinagogas tenían múltiples usos, no como hoy en día los templos, que venimos, cantamos, dirigimos, oramos, predicamos y ofrendamos y nos vamos a casa. Las sinagogas cumplían otros compromisos. Ahí se reunían las familias, discutían asuntos de familia, de Estado, de salud, de economía, había inclusive orientación familiar, se leía la ley, la Torá, y bueno, había pleitos también seguramente, porque ahí la Biblia los describe, y esto es innegable. Sin embargo, aquí encontramos algo importante. Hoy en día, Dios quiere que fundemos, o más bien, establezcamos la iglesia del Señor, que dicho de otra manera sonaría establecer el reino de Dios sobre la tierra a través de la iglesia. Es decir, Dios nos mandó a establecer la iglesia del Señor. Los templos es algo secundario, pero hoy tal parece que los líderes están más ocupados en el templo, en el edificio. Sé que esto sonaría un poquito así drástico, pero bueno, es la realidad. ¿Y a qué me refiero en esto? Que hoy en día la iglesia está más ocupada, yo diría entretenida, en cuidar la estructura del edificio, los detalles, los colores, las líneas, el mobiliario. Ayúdeme con algo más. ¿Qué más? Los instrumentos, la decoración, las sillas que sean más cómodas. Decía alguien ya pues quisiera mejor unos sofá camas, ¿verdad? Y aunque usted no lo crea, una ocasión yo visitaba una iglesia en California. Las sillas no parecían sillas, hermano, parecían sillones, pero de dormir. Y sí, muchos estaban durmiendo ahí, ocupados ahí en la antesala de poner un recipiente, un mueble, donde los que no aguantaban el vicio de fumar salían rapidito y fumaban y se volvían a meter. Es decir, se está más ocupado en todos estos detalles secundarios que en los primarios. Más ocupados en el tipo de instrumentos, de colores, de sillas, que en la santidad, en el conocimiento, en la oración. Imagínense qué pasaría si la congregación nos ocupáramos más, oiga, en cómo orar, cómo infundir aliento a la iglesia para orar. Yo no sé por qué Dios quiere hablar esto, yo no sé. Estamos hoy en día las iglesias más ocupados
en todo lo que tiene que ver la estética del edificio, más que en la estética congregacional cristiana. Más ocupados en aquello que en conocer la Biblia, que tiene 66 libros. Y que Oseas está antes de Joel. Y que Malaquías continúa después Mateo. Pero la iglesia no sabe eso. No lo sabe. Está más ocupado en buscar la Biblia que sea de piel, que esté con canto dorado, con índice para que ya no cueste trabajo andar buscando. Ya está. Facilitarnos el cristianismo. Más ocupados en cosas frívolas que en vivir en santidad, echar mano al perdón, a la consagración, a la obediencia, al amor, a las buenas obras, a la dedicación y a la entrega. ¿No será que por eso tenemos caídos los 3 detalles de fundamentos de la iglesia? Que es la palabra, el gobierno, la disciplina. La iglesia no está edificada en la palabra hoy en día. El grueso de las iglesias no la conocen, no conocen la palabra de Dios. Las iglesias están subyugadas por emperadores, jefes, dictadores. Se carece de un gobierno. La iglesia vive a su antojo, de una manera indisciplinada, y no hay disciplina. Esto es tremendo. Y hoy en día los liderados o los líderes dictadores, los mandamases, están más preocupados en forjar y formar su propio imperio aquí en la tierra que establecer la iglesia del Señor. Cómo hacer fortuna, cómo hacer grandes edificios, aunque los que están dentro no tengan ni pizca de santidad y espiritualidad. Los líderes están más ocupados en acumular templos, sumar y pelear por los templos que por los convertidos o por las almas. Es decir, están más interesados en el patrimonio material que en las almas. Están más interesados en acumular adeptos, reunir multitudes, aunque haya carencia de nuevo nacimiento. Esto es tremendo. Y quizás un punto final: ocupados en promover entre sus feligreses que su denominación es la única en el mundo perfecta y que fuera de ella no hay salvación más en las demás. Y se olvidan que el cuerpo de Cristo es universal y no sectario, y que no radica en una religión. Por eso al principio mencioné, iglesia no es una organización religiosa. En la iglesia no cabe eso. Es muy importante, hermano, que todo esto lo entendamos, de tal manera que entonces es por eso que Jesús les dijo a sus discípulos: ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Y Jesús le llegó a decir, bajo la confesión de Pedro, diciéndole: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. El infierno no podrá contra ella. Quiero que escuche esta definición, que es muy importante, quizás nunca la ha escuchado. Porque si yo le dijera, ¿qué es iglesia? Alguien va a decir, una religión. ¿Qué es iglesia? Un edificio con sillas, muebles y aquello. Alguien quizás va a ir más allá. ¿Qué es iglesia?
Es personas amontonadas y reunidas debajo del techo del edificio que se ha usado para cantar y orar. Pero eso no es iglesia, ni es una correcta y sabia definición. La palabra iglesia no es eso, porque este lugar nos reunimos Iglesia Nuevo Pacto, pero cuando este edificio lo dejemos, este edificio se puede convertir en una pista de baile, quizás en un edificio de fiestas mundanas. Entonces quiero que hoy usted grabe esto, que sonaría así como un estatuto de fundamentos de lo que es iglesia. Y lo quiero mencionar de esta manera. ¿Qué es iglesia? Lo diré lenta pero fuertemente. Y si hoy usted lo capta, porque lo quiero explicar, para que no quede al aire, entonces creo que estamos avanzando. La palabra iglesia se puede definir, aunque hay otras más definiciones diferentes, pero que concuerdan con esta. Iglesia es una reunión, lo diré lento y fuerte. La palabra iglesia es una reunión de creyentes nacidos de nuevo y bautizados. Voy a volver a repetir y no es el todo. La palabra iglesia es una reunión de creyentes nacidos de nuevo y bautizados, que mantienen comunión unos con los otros, que se reúnen constantemente para adorar a Dios bajo un techo, un edificio, que es este en este caso, que oran, que leen la Biblia, que celebran la cena de la comunión o la cena del Señor, y que se someten a sus autoridades delegadas por Dios en la iglesia, que son los ministerios. ¿Qué le pareció esta definición? La repetiré una vez más y quiero explicar algunos puntos. La palabra iglesia se define. ¿Qué es iglesia? Es una reunión de creyentes nacidos de nuevo y bautizados. Esto que he mencionado y estoy narrando no puede ser omitido nada de ello, porque si se omite algo, la iglesia se pone en riesgo y se expone a desaparecer. Nacidos de nuevo, bautizados, que mantienen comunión siempre unos con los otros, que se reúnen constantemente para adorar a Dios, que oran, que leen la Biblia, que celebran la Santa Cena y que someten a las autoridades de gobierno establecidas por Dios, los ministerios. Alguien hoy quizás ya la mente la echó a volar y está diciendo, entonces quiere decir que si yo no creo en Jesús, aunque esté bajo un techo de una casa de oración, ¿no soy la iglesia? Así es, no lo eres. Si no eres nacido de nuevo, no puedes ser parte de la iglesia. El nuevo nacimiento es la antesala para entrar, y el bautismo es puerta. ¿El bautismo salva? No, el bautismo no salva. El que salva es Jesús. Pero el bautismo es una puerta. No en vano el Señor la llama ordenanza. El bautismo no es una opción. El nuevo nacimiento no es una opción. Si queremos nacer a una nueva identidad espiritual, tenemos que nacer de nuevo. Si queremos entrar dentro de lo que es la reunión que define la palabra iglesia, asamblea, tenemos que ser
bautizados en agua. Y debemos de mantener comunión unos con otros, que no haya pleitos ni peleas, que nos reunamos constantemente para adorar a Dios. Yo sé que en este momento usted pueda ir haciendo cuentas y quizás al final va a decir, no me dan las cuentas. Porque vivimos en un tiempo caído, donde los templos están semivacíos, donde los servicios 2 o 3 a lo más, que es algo que antes no sucedía y hoy está sucediendo. Todo el mundo solamente quiere un día, porque 2 es tedioso, 3 aburrido, 4 ya es una pena. Y algunos ni siquiera los domingos, van tomando cada 15 días o algunas veces por mes. Y algunos solamente fin de año. Entonces, ¿cómo podemos cada uno formar y ser parte de la iglesia? Está en riesgo esto. Tenemos que orar, que leer la Biblia, celebrar la Santa Cena y someternos a las autoridades que Dios ha delegado en la iglesia, que son los ministerios. De repente se escucha a personas que dicen, ¿y qué pasa si yo no voy a la reunión de la iglesia? ¿Por eso no soy iglesia? Sí, sí sigue siendo iglesia, pero estás en el riesgo de perder los principios de fundamento que van a acrecentar tu carácter cristiano. ¿Y qué pasa si yo no me sujeto al pastor o a los ministros? Como suele decir algunos cristianos que dicen, yo no me sujeto a hombres. Algunas esposas podrán decir lo mismo, yo no me sujeto al marido, yo me sujeto a Cristo, que es superior. Es como el soldado raso que dice, yo no me sujeto a mi superior, me voy a sujetar pero hasta el presidente de la república. Y no se da cuenta que el presidente ha establecido autoridades sobre los soldados. Y los cristianos, por ignorar esto, viven en indisciplina y quieren sujetarse a Dios, cuando aquí no se sujetan a su inmediata autoridad. Y si no puede sujetarse a su autoridad inmediata, tampoco lo hará con Dios, porque estaría brincando un paso. Y esto sería como el reloj con engranes. Si un engrane falla, toda la maquinaria se va a detener. Alabemos a Dios. Amén. De tal manera que, hermano, el nuevo nacimiento, escuche esto que es importante. El nuevo nacimiento, mire, y el bautismo es la puerta para entrar y ser iglesia, no parte, y ser iglesia. Porque cada cristiano creyente nacido y bautizado no es parte de la iglesia, es la iglesia en sí. Porque si yo dijera, esta mi mano es parte de mi cuerpo, a lo mejor suena como real, pero eso sonaría como si alguien tiene un anillo y va a decir, el anillo es parte de mi cuerpo, y no es así. O los arreglos del pelo, o un collar, o una camisa, este saco no es parte de mi cuerpo. Pues hay cristianos, o más bien hay congregantes que así son, están solamente ahí, pero no son parte de la iglesia. Porque para ser parte de la iglesia tenemos que cumplir estos principios bíblicos. Y el nuevo nacimiento y el bautismo son la puerta para entrar a la iglesia. Y ser la iglesia. Como miembros comenzaremos a crecer en el conocimiento de Dios, revelados en su palabra. Como miembros tendremos obligaciones y responsabilidades, privilegios y obligaciones, porque somos parte del cuerpo.
Así como la boca necesita oídos para que la escuchen, los pies necesitan las manos los pies, y nos integramos en uno, en un cuerpo, no son dos. Así cada creyente viene y se integra y somos la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, con obligaciones, responsabilidades, derechos, privilegios. Como miembro del cuerpo de Cristo podremos navegar en este glorioso reino para poder avanzar, crecer, caminar en esta bendición. Dicho de otra manera, si a los ministros se nos pide cualificar o calificar en las cualificaciones, marido de una mujer, prudente, sensato, sobrio, y la lista usted ya la conoce porque ya la hablamos. Pues para cualificar como iglesia, la Biblia nos habla de cualificaciones. ¿Y cuáles son? Las que ya enumeramos: nacer de nuevo, bautizarnos en agua, mantener comunión con la iglesia. Fíjese que la palabra comunión es una doctrina capital en la palabra de Dios. La comunión no podemos hacer la rota. La Santa Cena es una ordenanza. Mantener comunión cada día, es decir, que como cualificaciones para ser iglesia debemos de convertirnos en creyentes, debemos aceptar a Jesús y nacer de nuevo y bautizarnos. Debemos de ser discípulos para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, porque si no la conocemos, difícilmente permaneceremos. Debemos de mantener comunión con los santos, reuniéndonos en los servicios diarios. ¿Usted cree que fue ocurrencia del escritor de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre? No, esto es un mandato. Dejar de congregarnos a la visión de Dios, a los ojos de Dios, es una grave falta que se convierte en grave pecado. Mantener comunión es importante. Participar de la cena del Señor. Jesús mismo lo dijo: el que come y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Eso lo dijo Jesús. Un cristiano que no es miembro de una iglesia se va a convertir en un nacido de nuevo problemático. Y en el mundo hay muchísima gente así. Que usted se encuentra a alguien, ¿a qué iglesia va? No, yo no soy miembro de ninguna iglesia. Yo no creo en los pastores porque me han defraudado. Yo me remito directamente a Dios, y brinca los principios de autoridad. ¿Se da cuenta lo grave que esto es? Amén, amén. Otros más dicen: no, yo tengo mi iglesia en mi casa, yo soy el varón, mi esposa, mis 3, 4 hijos, ahí oramos, ahí cantamos. Eso está bien y hay que hacerlo, pero el tema de iglesias y reuniones no fue una ocurrencia de Pedro, de Jacobo, de Pablo. Fue algo que Dios estableció. Amén. Algo que Dios en su corazón lo estableció. Alabado es Dios. De tal manera que entonces concluyamos: la iglesia no es el edificio donde nos reunimos. La iglesia somos los congregantes, subrayo, nacidos de nuevo y bautizados. Hoy en día, lamentablemente, a Jesús se ha echado fuera y también se ha sacado la palabra de Dios. Hoy en día no se cree en Dios. Hoy en día
la Biblia está muy lejos de ser una realidad entre los creyentes. De tal manera que todo esto se convierte en un verdadero caos. Una situación donde realmente se ha perdido la identidad de la iglesia, donde las iglesias locales de cada provincia viven una vida, pero muy lejos de la palabra. Yo podría decir que las iglesias hoy en día ni son cristocéntricas ni bibliocéntricas, porque no creen en Jesús ni en su palabra, porque ni la leen y porque no conocen a Jesús. Hoy en día sonaría esto quizás demasiado extremo, pero es la realidad. Hoy en día las mega iglesias enormes, yo no quiero juzgar de más ni pecar en este asunto, pero lamentablemente hay tanta carencia de nuevos nacimientos y salvación, espiritualidad y santidad en las masas de congregantes, que realmente se adolece de lo que es el nuevo nacimiento o inclusive de bautismo, y no se diga del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, qué importante es entender que Dios envió, nos mandó para que edifiquemos su iglesia. Su iglesia. Dios no nos mandó a edificar clubes sociales, organizaciones religiosas, sectas religiosas. Haga usted un recuento y usted va a ver hoy en día, sobre todo en este milenio, que a nivel mundial es interminable que una libreta gruesa se queda corta con las tantas organizaciones religiosas o sectarias que existen en el mundo. Hace un par de días estaba revisando en lo que es México, nuestro México, y estaba revisando el área de asuntos religiosos y las iglesias registradas, todas, sean católicas, cristianas, evangélicas, protestantes, de todo. Y créanlo que quise leer una por una, me pasé una hora y no acabé, ni siquiera así la lista, este pedacito y una hora. O sea que había miles y miles de congregaciones, de supuestas iglesias registradas en México, de todas, testigos de Jehová, mormones, sabáticos, adventistas. De cada una de ellas hay ramas y ramas y ramas, 1000. Del catolicismo hay ramas y ramas también, no es una solamente. Espiritistas que adoran al diablo. Ahora usted traslade eso a nivel mundial, es interminable. Y de ese grueso de organizaciones religiosas y sectarias, realmente hay unas cuantas pocas organizaciones que realmente están fundadas en la palabra. Y si a eso le restamos que bajo los techos de esas congregaciones, 100 personas, hay 30 personas que no han nacido de nuevo y 20 que nacieron de nuevo pero no se bautizaron o no son bautizados. Entonces quiere decir que el número se sigue estrechando. Con tanta razón Jesús dijo que el camino al cielo es un camino demasiado angosto, estrecho, y que la puerta es tan pequeña porque ahí no van multitudes. Es tremendo esto. ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios? Dios no. Dios nos dio todos los recursos. Somos nosotros, es el hombre, es la humanidad la que ha preferido vivir una vida holgada, en el confort,
sin un compromiso con Dios, sin una relación con Dios, y viviendo una vida indisciplinada, carente de la palabra y sometiéndose a gobiernos corruptos. ¿Cómo es posible que haya organizaciones de miles de personas y miles de congregaciones a nivel mundial siguiendo a un líder que dice que no cree en la palabra, o siguiendo a un líder que los empuja al suicidio colectivo, o que siguen a un líder que vive una vida inmoral, o a un líder que está envuelto y empapado en asuntos del satanismo y del ocultismo, o a líderes que enseñan la palabra de forma torcida y adulterada y le creen. Y eso lo vemos en las redes sociales, ventilando sus enseñanzas, y la gente adoptando eso porque les gusta, porque no entienden ni saben, porque no están fundados en la palabra para discernir que están yendo por el rumbo y camino equivocado. Por eso termino con esto para cerrar y orar. Dios quiere que nos edifiquemos en la iglesia, que la edifiquemos, que la establezcamos. Pero para poder establecer la iglesia debemos de madurar y de crecer y poder mantener y someternos a un gobierno que venga directamente de Dios, pero que pase a través de los ministerios, que eso es bíblico. Y entender también la palabra de Dios para discernir lo que realmente Dios quiere y pide y exige de nosotros. Por eso yo siempre lo he enumerado después de cada sermón, de cada estudio bíblico. No me crean a mí, crean a la palabra. Como expositor de la palabra, solamente abro la Biblia, leo la palabra, expongo verdades que Dios nos está dando. Pero finalmente cada oyente debe de determinar que sí, que no, examinarlo todo y retener lo bueno. Y finalmente, es el resumen general, poder llevar una vida disciplinada, que es lo que hoy en día en las iglesias se adolece. Hay demasiada indisciplina. La gente no sabe lo que es disciplina. ¿Y qué es la palabra disciplina? Bueno, la próxima clase hablaremos de eso, porque es importante. Pero hoy por hoy yo quiero decirle, edifícate en la iglesia del Señor. ¿Y cómo te vas a edificar en la iglesia del Señor? Creo que hoy lo hemos entendido. Nace de nuevo, bautízate, mantén comunión, participa de la cena del Señor, ora y lee la palabra, y no pierdas la comunión con los santos en los servicios cotidianos. Sométete a las autoridades, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios, y las que Dios ha determinado son para poder regir al pueblo de Dios a pastos verdes y a la bendición que Dios ha determinado. Yo te invito a que estemos de pie y oremos a Dios y digámosle: Dios de los cielos, en esta hora yo te pido tu bendición, guárdame, ayúdame, y que hoy pueda realmente entender este principio bíblico. Oh Dios eterno, te doy gracias por esta introducción tan hermosa, quizás corta, breve y sencilla, pero que, oh Dios, nos está llevando a un plano muy importante. Enséñanos a vivir en santidad, a vivir sometidos a tu palabra, al señorío de Cristo, obedeciendo siempre tus mandatos. Que como iglesia aprendamos, Señor, a vivir en el orden divino tuyo. Oh Señor, que podamos edificar tu iglesia, que nos edifiquemos en ella, que seamos parte de ella, y que, oh Dios, nos convirtamos en iglesia. Oh Padre eterno, yo te pido por todo
este mundo. Tú has venido, Señor, para salvación. Pero ¿cuántos te han negado y han cerrado su corazón? ¿Cuántos, aún estando bajo un techo de los que llaman equivocadamente iglesia, no son iglesia? Porque viven demasiado alejados, porque no realmente te han conocido, ni tampoco han dado el paso de fe al bautismo en agua. Y por eso, oh Dios mío, viven una vida, aunque, oh Señor, bajo un techo, pero solamente ficción, religiosamente. Ya, gracias te doy, Señor, en esta hora, porque eres maravilloso y bueno, porque la presencia tuya, oh Dios, nos lleva de gloria a más gloria, y por eso te doy la alabanza en esta hora, y te pido tu bendición en el nombre de Jesús. Bendice los estudios siguientes.